comunicación, educación, finanzas, política, seguridad, sociedad. Conducido por el Dr. Muñoz. Acontecer. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Héctor Muñoz y le doy la más cordial bienvenida a una edición más de su programa Acontecer. Saludo con mucho gusto al auditorio que nos sintoniza en los 18 municipios del estado, desde Choix hasta Escuinapa. Hoy vamos a platicar con el doctor Everardo Mendoza Guerrero. Él es doctor en lingüística por la Universidad Nacional Autónoma de México y vamos a hablar sobre un tema muy importante. Fíjense ustedes, el habla sinaloense. Antes de pasar con nuestro invitado, déjenme comentarles acerca de la revista Gente. La revista Gente es una revista de circulación estatal que trae diversas secciones y contenidos, entre ellos de sociedad, política, cultura, historia, gastronomía, moda. Es una revista muy completa que usted la puede adquirir en el www.gentesinaloa.com. Antes de pasar con nuestro invitado, vamos a ir un corte. No se vaya, en un minuto regresamos. Quédese con nosotros. Continuamos con su programa Acontecer. Le recuerdo que usted nos puede sintonizar en el canal 2 en Mochis, en el canal 7 en Mazatlán o en el canal 3 aquí en Culiacán, o también desde todo el mundo. Nos puede ver a través de internet, a través del www.tvpacifico.com.mx. También me puede seguir en Twitter en @jHectorMuñoz o Facebook Héctor Muñoz. Les recuerdo que todos los programas que se han transmitido a través de televisoras Grupo Pacífico, me refiero a su programa TV Acontecer, los puede buscar en el canal de YouTube. Todos están arriba, desde el número 1 hasta este. Solamente teclee mi nombre, Jesús Héctor Muñoz Escobar, y ahí aparecerán los programas, todos, que hemos transmitido aquí a través de televisoras Grupo Pacífico. Como les decía hace unos instantes, hoy vamos a platicar con el doctor Everardo Mendoza Guerrero, doctor en lingüística por la UNAM. Voy a permitirme leer algo breve de su currículum. Él es lingüista, narrador, nació en el Chaco, San Ignacio, Sinaloa. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa, profesor de educación media en la especialidad de lengua y literatura de la Escuela Normal Superior en Nayarit. Es candidato a doctor en lingüística hispana por la UNAM, profesor e investigador en la Escuela de Filosofía y Letras de la UAS. Desarrolló el proyecto de investigación Las lenguas indígenas de Sinaloa y el habla de Sinaloa. Ha participado en congresos, coloquios y seminarios. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y del Seminario de Cultura Mexicana. Obtuvo el Premio Estatal de Cuentos Cobá-Escozalá 1987 con Las Mimbres. Entre sus publicaciones están El habla de Sinaloa, materiales para su estudio y el léxico de Sinaloa, así como los libros de cuento Nosotros también estamos muertos y 10 sueños y un despertar, edición bilingüe en español e inglés. Bien, con esto le vamos a dar la más cordial bienvenida al doctor Everardo Mendoza Guerrero, doctor en lingüística por la UNAM. Y como les dije al principio, vamos a hablar de un tema que parece tan sencillo, pero que muchas veces con tantas cosas no nos damos cuenta de cómo hablamos y cómo nos comunicamos. Doctor, buenas noches, bienvenido a su programa. Muchas gracias. Buenas noches. Bien, doctor, bueno, pues como le decía al principio, es un tema que dice el habla sinaloense. Háblenos, ¿de qué se trata esto? Es un tema interesante, el habla sinaloense, que por su cotidianidad y por ser de todos, a veces no reflexionamos sobre ello, pero cuando se quiere hablar de la identidad, generalmente uno dice los sinaloenses somos broncos, somos francos, somos sinceros, somos esto. Y el habla, dice, pues hablamos golpeados,
hablamos fuerte, somos muy mal hablados, y esos son mitos. En realidad son mitos. ¿Mitos o realidades? No, son mitos. Estudiar el habla sinaloense es estudiar cuáles son sus características, y en realidad hay un habla sinaloense, pues como tal, usted sabe que los límites geográficos no determinan los límites de la lengua. No. Entonces, como tal, decir que los sinaloenses hablamos de una manera y los de Sonora y los de Nayarit hablan de otra manera, es parcialmente cierto. Quizá la fonética y algunas cosas sí sean diferentes, ¿no? Claro, no, y hay diferencias, pero dentro de Sinaloa hay varias hablas, eso es lo que me quiero referir. Hay hablas sinaloenses. A ver, platíquenme para entenderle yo un poco más. ¿Cómo de hablas? ¿Se quiere decir que en Guasave podrían utilizar algunas expresiones que en Culiacán o que en Mazatlán o que en Mochis no utilizan? Claro, yo hice un estudio dialectológico, un estudio de diferencia de hablas, y hay un habla del norte que empieza de Guamuchi, La Angostura, Mocorito hacia el norte, e incluso sobrepasa los límites de Sinaloa hacia Navojoa, Álamos, Obregón. Hay un habla del centro, que es ese límite que acabo de decir, hasta Mazatlán, y hay un habla del sur, que es Mazatlán, Escuinapa, Rosario, hasta Caponeta, Nayarit, podríamos decir, ¿no? Y no son solo diferencias de entonación, que es lo que más aprecia uno a veces, que dicen, es que los de Mazatlán hablan con una cantadita y los del norte hablan con otra. No solo es eso, que también es lingüístico, sino hay palabras distintas para un mismo objeto. Hay pronunciaciones distintas de sonidos, la manera en que lo que significan algunas palabras para nosotros y para ellos. Por ejemplo, podríamos decir que de Guamuches hacia el norte, los hablantes sinaloenses dicen embicharse. Embicharse. De Guamuches hasta Mazatlán dicen bicharse, y de Mazatlán hacia el sur dicen embicharse también. Y al final de cuentas quiere decir desnudarse. Desnudarse. O quitarse la ropa. Quitarse la ropa, exactamente. Entonces, para que veamos cómo hay tres olas. Para contextualizar. Contextualizar eso de que hay unas hablas sinaloenses, ¿no? Sí. Y yo creo que hay muchos elementos, por ejemplo, llamarle cigarrón en el norte y centro norte, y llamarle timbiriche en el sur a la libélula, es una diferenciación. Llamarle guachapore a las espinitas esas que tienen, esas plantas parecidas al zacate, y en el norte llamarle en el sur llamarle cadillo. Son formas léxicas distintas que hacen, por su recurrencia de esa diferenciación, hacen una zona de un tipo de habla diferente a la zona del centro y diferente a la zona del sur, ¿no? Entonces, decir que hay un habla de todo Sinaloa en sus límites geográficos, no la hay. No la hay, ¿verdad? ¿No? Decir que hay hablas dentro de Sinaloa que se diferencian de otras entidades como Sonora, Nayarit, Durango y Chihuahua, sí la hay. Bien. Vamos a ir a un corte. Estamos platicando con el doctor Everardo Mendoza Guerrero. Él es doctor lingüística por la UNAM y estamos hablando del habla sinaloense. Yo soy Héctor Muñoz. Sígame en Facebook, Héctor Muñoz. No se vaya, en un minuto regresamos. Continuamos con su programa Acontecer. Les recuerdo que estamos platicando con el doctor Everardo Mendoza Guerrero, doctor en lingüística por la UNAM, y estamos hablando del habla sinaloense. Doctor, ¿en qué se diferencia el habla sinaloense del resto de las hablas del español mexicano? A lo largo de mis estudios yo he establecido diferencias precisas sobre el habla respecto del español de México y el habla sinaloense. En el léxico es una manera de diferenciarse. En nivel léxico nosotros tenemos una serie de palabras que no se tienen en otros lugares del país,
o una serie de acepciones en palabras comunes de otros lugares del país, pero que nos ponen distintos, aunque sean pequeños los matices. Por ejemplo, nosotros llamamos plazuela a cualquier centro donde haya un kiosco, donde haya árboles, donde haya bancas, y plazuela no es la plaza chiquita después de la plaza mayor. Plazuela es para nosotros todo ese tipo de centro de recreación pasiva, donde se juntan las personas para noviar, para platicar, para ver, para promover mercancías, para lo que sea. Y hay copeche, por ejemplo, para la luciérnaga de luz, que aunque es un vocablo náhuatl que está fuera de la zona náhuatl, nosotros poseemos ese vocablo y no lo tienen en otras partes del país. Y así podemos hablar de una serie de vocablos, como decirle cena al conjunto de alimentos de taco, tostadas y gorditas, y no sería pleonástico para nosotros decir vamos a cenar cena, que sería incomprensible para otras partes del país. En el nivel léxico eso hay. En el nivel fonético, por ejemplo, en la pronunciación de los sonidos, nosotros compartimos con el noroeste la pérdida de fuerza articulatoria de la che, por ejemplo, ¿no? Y en vez de decir muchacho, decimos muchacho, ocho, mucho, etcétera, ¿no? Que aunque es un fenómeno originario de Sonora, de Chihuahua, nosotros compartimos esa parte. La aspiración de J, ¿no? La aspiración de S, es decir, Mazatlán, nosotros, lo mismo, Ejos, etcétera. Aunque puede tener marcas sociales, si son aspiraciones a principio de sílaba, los citadinos las consideran rancheras. Nadie puede decir pájele gente, porque eso es ranchero, pero aspiramos igual los citadinos o los rancheros, porque somos parte de una zona que se aspira, que se relaja la fuerza articulatoria de los sonidos esos, y eso no lo tiene el centro, por ejemplo, ¿no? Ahora, doctor, lo interrumpo. ¿Por qué, ya lo mencionó usted al principio, que en algunas regiones de aquí del mismo estado, y también si nos vamos a otras partes del mundo, sucede lo mismo? ¿Por qué las personas hablan diferente? ¿Será por el nivel del mar? ¿Será por la alimentación? ¿Será porque respiran diferente? ¿O por qué? Bueno, hace mucho se discutió, hacia 1910-21, la teoría climatológica de la influencia en el habla, lo cual se ha desechado. No, ¿ya se desechó? Bueno, no hay quien la defienda. Yo creo que la lengua es un proceso histórico y por lo tanto en la construcción de los hábitos lingüísticos y de las normas, de lo que se considera prestigioso, de lo que se puede seguir como ejemplo, pues está ese aspecto social de la lengua, ¿no? ¿Por qué nosotros hablamos como hablamos aquí o en otras partes? Por la manera en que conformamos nuestras comunidades y por las relaciones que tenemos unas comunidades con otras y por los sustratos que hay donde se asientan las poblaciones. Es decir, nosotros no podemos hablar igual que los del centro, porque nuestros sustratos, nuestros pueblos indígenas, nuestras relaciones con el centro cultural, con el poder, con el desarrollo, no es igual. No son iguales las ciudades de Monterrey, de Guadalajara, que la del Distrito Federal. Nuestra historia nos dice que nosotros no fuimos centro virreinal, que no tuvimos poblaciones de alta cultura. Lo interrumpo. Entonces, ¿quiere decir que tiene que ver esto con la educación? Con la educación, con los medios, con las relaciones, con el tipo de poblaciones que se asientan, con las actividades que se desarrollan, con todo eso. Ahora, si nos trasladamos, por ejemplo, vámonos a Europa, por ejemplo, en España. Nos conquistaron, pues Cristóbal Colón llegó en 1492 a América, y esa historia la sabemos muy bien. ¿Por qué los españoles hablan diferente que nosotros? ¿Por la misma circunstancia? Por su historia y los sustratos. No hablan igual los castellanos, desarrollados en León, Burgos, Toledo, hablan y Castilla, diferente a los andaluces. Totalmente diferente. ¿Por qué? Porque los andaluces tuvieron una influencia permanente de los árabes. De los moros. De los moros. Mientras que los castellanos no. A pesar de que la columna vertebral de la lengua sea el romano, el latín, el latín, no es
la misma influencia de sustrato que tuvieron, ni tampoco la manera en que los demás pueblos influyeron sobre la lengua romance después de que desaparece el imperio. Pues eso mismo hace que América hable distinto, porque no fueron los castellanos del norte los que superaron en número en la colonización de América, ¿no? Y también si nos vamos a Centroamérica, igual, a Honduras, Nicaragua, también hablan diferente, tienen su manera de decir las cosas, en fin. Bueno, vamos a ir un corte. Regresamos, estamos platicando con el doctor Everardo Mendoza Guerrero. Yo soy Héctor Muñoz, sígame en Twitter, en @JHéctorMuñoz. Regresamos, quédese con nosotros. Continuamos con su programa Acontecer. Estamos platicando con el doctor Everardo Mendoza Guerrero, doctor en lingüística por la UNAM, y estamos hablando de el habla sinaloense. Doctor, antes de ir a un corte comentábamos, bueno, de que las diferentes regiones, tanto por las que hablan el castellano, como usted bien lo decía, todo lo que procede del latín, de Europa, de Latinoamérica, pues tienen sus variaciones. Ahora, también en otros idiomas también pasa lo mismo. No es lo mismo, por ejemplo, en Estados Unidos un californiano a un neoyorquino, o alguien que vive en una provincia, por ejemplo, en Canadá, en Vancouver, tienen su fonética diferente. Exacto. Entonces, coméntenos al respecto. Sí, yo creo que todas las comunidades lingüísticas construyen sus formas de hablar. En el léxico, en la fonética, en la gramática, en todo, construyen su forma de hablar. Y ahí interviene también un aspecto muy importante que es la identidad, es decir, ¿con qué te identificas tú? Yo puedo ser de un pueblo y trasladarme y me identifico con ambas hablas, por ejemplo, y mantendré mi habla de origen y entraré en competencia con los demás hablantes en el habla recién adquirida. Y esa identidad me permitirá a mí escoger lo mejor que se tiene en ambas hablas. Por ejemplo, tú naciste en el Chaco, San Ignacio. Exacto. Sin embargo, si te vas a la universidad, por ejemplo, en Salamanca, en España, bueno, pues puedes dialogar y platicar y mantenerte en la circunstancia. Claro. Si te regresas a Chaco, a San Ignacio, seguramente alguien nos está viendo ahorita en este momento y ha de decir, oye, pues ahí está Everardo. Claro. Pues sí. Y se te saluda, bueno, pues tienes que saludarlo con la misma forma en que ellos saludan. Exactamente. Exacto. Bien, eso es bajarse a los niveles. Sí. Por eso existen niveles adecuarse a las circunstancias, diría yo. A la situación comunicativa. Exacto. Doctor, hay un tema, bueno, que pues, tú como investigador, hay un tema, pues, que va a dejar huella aquí en Sinaloa. El tema del diccionario que estás haciendo. Cuéntanos, por favor. Hace unos años iniciamos un diccionario del léxico regional de Sinaloa. Es un diccionario que recoge todos los vocablos y todas las acepciones que hasta ahora hemos podido delimitar en un corpus de investigación del español sinaloense. El español sinaloense. Por ejemplo, te interrumpo. Seguramente ya está incluido ahí la palabra, pues bueno, güey. Pues es una vaca, algo así, ¿no? Claro. Pero el otro uso que se le da, ¿no? Claro. Y hay muchas palabras, hay muchas. A veces se piensa que el español sinaloense, si se habla, no se entiende en otra parte. Bueno, ahí hay niveles de la lengua que necesitamos delimitar. Pero lo que es sinaloense es lo que pinta diferente el español de todo el país, con respecto a todo el país. El diccionario nuestro lleva consigo no solo aquello que es arcaico, indígena, sino palabras comunes de diario, ¿no? Que se usan en el habla culta, que se usan en los medios de comunicación, que se usan en el discurso legislativo, en los informes, etcétera. Es tratar de mostrarles a los usuarios, ya sean los propios sinaloenses o los que vengan a visitarnos, que nuestra identidad no es una cuestión de rarezas. Porque eso de que cuando vas a un lugar te dicen, oye, qué raro hablas.
La rareza de lo diferente se establece a partir de que tú te crees que eres la norma, ¿no? Y entonces nosotros vamos a tratar de aportar un diccionario que le permita a los sinaloenses identificarse en esa obra y que le permita a los que vienen de fuera ver cómo hablan los sinaloenses y ver que es tan normal como su propia habla, ¿no? Y se puede consultar en la educación, en los medios, en el discurso cultural, en cualquier nivel. Sí, incluso, por ejemplo, tú abres un periódico aquí y abres un periódico en Monterrey o en Tamaulipas o en Mérida y es diferente. Claro. Claro, como tú bien lo dijiste, le entiendes. Claro. Pero son diferentes de alguna manera las cosas, la forma de decir, de transmitir las cosas. Sí, sobre todo hay un punto que me interesa en eso del diccionario. La gente consulta diccionarios generales del español y no encuentra sus palabras y cree que es incorrecto lo que habla. Y eso no es así. Ah, bueno, eso es un punto interesante. Eso no es así. El hecho de que no aparezca en los diccionarios generales es que los diccionarios generales capturan los vocablos que se usan en todo el mundo hispánico. Pero nosotros vamos a dar un diccionario que captura lo que se usa en Sinaloa y que es tan prestigioso, es tan correcto. ¿Ese que traes ahí no es? No, este es otro esto es parte del diccionario, ¿no? Te voy a poner aquí el cuadro para que lo enseñen aquí, seguramente para que lo vean aquí. Y eso es bien importante, ¿no? Tú mandas a un niño a buscar en un trabajo escolar, no aparece su palabra, no aparece plazuela, y entonces va a decir en el Zócalo de Culiacán, y en Culiacán no hay Zócalo, hay una plazuela. O hay varias plazuelas. Y es diferente un zócalo que una plazuela. Claro, en el concepto es diferente. Exacto. Bueno, esto es un borrador de lo que va a ser un libro aquí del doctor Everardo. Pues felicidades y ojalá ya que lo tengas transmitido. Bueno, claro que sí. Casi se nos acaba el tiempo, nos queda casi un minuto para despedirnos, decirle al auditorio, alguien si te quiere buscar para preguntarte algo, ¿dónde te puede localizar? Pues yo estoy todos los días en las tardes en la Escuela de Filosofía y Letras, ahí soy profesor e investigador. Y trabajo con diversas instituciones como el Colegio de Sinaloa, el ISIC, la Academia Mexicana de la Lengua, pueden consultar en sus páginas. Soy miembro de la Academia Mexicana de la Lengua desde 2004 y estoy trabajando casi siempre con instituciones públicas, ¿no? Bien, pues nos da mucho gusto tenerte, doctor Everardo Mendoza Guerrero, doctor en Lingüística por la UNAM, catedrático aquí de la Universidad Autónoma de Sinaloa, investigador, y pues la verdad este trabajo que estás haciendo y sobre todo pues va a ser va a pasar a la historia, porque seguramente no nos alcanzó el tiempo para hablar todo eso del chat, del teléfono en el celular y todos esos lenguajes nuevos que utilizan los jóvenes. Exacto. En fin, bueno doctor, pues nos vamos. Le agradecemos aquí la presencia en el estudio. Les recuerdo antes de irme que todos los días de lunes a viernes estoy de 8 a 9 de la mañana en Radio Fórmula. Me puede escuchar. Bien, pues le agradecemos a usted que nos haya visto en este programa y nos vemos en la próxima edición con un tema de gran interés. Yo soy Héctor Muñoz y este fue su programa Acontecer. Buenas noches, hasta pronto. Comunicación, educación, finanzas, política, seguridad, sociedad. Conducido por el doctor Muñoz. Acontecer.